Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pasaba a explicarles. La clase pasada hablamos de los que son los trastornos de personalidad. Le decía que sí o sí teníamos que tocar este tema como para seguir trabajando después con lo que es el proyecto que están haciendo ustedes sobre la cinta transportadora. Vamos a ir intercalando. ¿De qué se trata sobre los trastornos de personalidad? Anteriormente, cuando dimos la clase de conductismo, veíamos como que si vos incidís desde chico a una persona con distintas conductas, esa persona va reaccionando de distintas formas. A modo de ejemplo, ¿se acuerdan del pequeño Albert? Que cuando de chico veía una rata golpeaban por una chapa. Pasado el tiempo, Albert le empezó a agarrar un cierto miedo a todo lo relacionado a la rata, ya sea un pelo, ya sea una rata o otras cuestiones. El tema es, eso se convirtió en un trauma que necesita ser tratado, necesita ser entendido. Y nosotros en la vida social en la que convivimos, está lleno de lo que son los trastornos de personalidad. Hay muchos ejemplos que se podría dar hasta incluso dentro de un aula. Es a partir de eso en los que se van a dividir en tres grupos los trastornos de personalidad. También puede haber otros, pero tres son los que vamos a estudiar. Les muestro el primer trastorno. Aparentemente está medio lento esto. El primer trastorno tenemos lo que es el grupo A, trastorno de personalidad paranoide. ¿En qué consiste? Consiste en la desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en los diversos contextos, y que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. Ejemplo, cuando se encuentra con una persona que tiene dudas injustificadas sobre la lealtad de sus compañeros. Eso sería un tipo de trastorno de personalidad paranoide, cuando hay una cierta desconfianza intensa sobre los demás. Luego tenés los trastornos esquizoide, quien básicamente habla sobre que son un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales. De vuelta que comienza las primeras etapas de la edad adulta y está presente en los diversos contextos. Un ejemplo de esto se muestra emocionalmente frío, con desapego o efectividad plana. Ahí tienen otro ejemplo. Un trastorno esquizoide sería una persona emocionalmente fría, con poco desapego. Luego tenemos lo que es el trastorno esquizotípica. ¿A qué hace referencia? Básicamente habla sobre que es un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como las distorsiones cognitivas o perceptivas en el comportamiento excéntrico. Un ejemplo es un comportamiento de aspecto extraño, excéntrico o peculiar. También se pueden encontrar con un caso de una persona que tenga este tipo de peculiaridad, que a usted les parezca extraño. Esto consiste en lo que es el grupo A, los trastornos de personalidad grupo A. Pero también tenemos los trastornos de grupo B. En el caso del grupo B tenemos que está el antisocial, el trastorno límite, el histriónico, el narcisista. El antisocial por ahí es bastante conocido, habla de un patrón dominante de inatenación y vulneración de los derechos de los demás. Un ejemplo es la desatención imprudente en la seguridad propia de los demás. Luego tenés el trastorno límite de personalidad,
que es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los efectos e impulsividad intensa. Un ejemplo de esto es un comportamiento, actitud o amenaza recurrente en el suicidio o comportamiento de automutilación. Esto es cuando la persona llega al límite, ya cuando ya el trastorno ya empieza a ir a otra instancia, que es el sentirse poco valorado en la vida. Luego tenés lo que es el trastorno histriónico, que habla de un patrón dominante de emotividad excesiva y la búsqueda de atención. Un ejemplo de esto es que utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Para ser más claro, no sé, un ejemplo de esto sería estar constantemente sacándose fotos, viéndose a un espejo, haciéndose ver a través de lo físico. Después tenés el trastorno narcisista, quien habla de un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en un comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía. Un ejemplo de esto muestra con los comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Eso fue el grupo B. Pasemos al grupo C. Nos habla de los trastornos evasiva, dependiente y obsesivo compulsivo. La evasiva dice que es un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Un ejemplo de esto se muestra retraído a las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. El trastorno dependiente habla de la necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Un ejemplo de esto es que le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Por último tenés el obsesivo compulsivo, que habla de un patrón dominante de preocupación por el orden y el perfeccionamiento y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad y franqueza de la eficiencia. Un ejemplo de esto es que se preocupa por los detalles, las normas, las listas de orden, organización o los programas, hasta el punto de que se descuide el objetivo principal de la actividad. Esos fueron los tres grupos principales, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pero hay otros tipos de trastorno de personalidad. Bueno, acá yo directamente le pasé al link en los que pueden ir buscando los otros trastornos y elegir. Como también les compartí un link de un video en el que esta persona que ustedes están viendo acá en el video le habla sobre la importancia de estudiar los trastornos en la educación o en la vida social, digamos. Partiendo de esta idea de los trastornos, yo les doy como actividad una pequeña exposición que se va a realizar el 25 de septiembre. Como actividad es elegir un grupo de los trastornos de personalidad para analizar. Luego de eso, deben elaborar un cuadro sinóptico, exponiendo los contenidos correspondientes a sus tratamientos. Esto, si tienen duda de cómo realizar el cuadro sinóptico, yo les voy a mandar una pequeña guía o foto modelo de los cuadros. La diferencia es cuadro comparativo, ustedes ponen dos ideas en dos grillas y van comparando. En un cuadro sinóptico van poniendo las ideas principales, por ejemplo, grupo A, y debajo van a especificar los distintos tipos. Después van a poner algunos nombres que identifique qué hace cada tipo de los trastornos. Una vez que está definido eso, deben elaborar una propuesta de ayuda social en un contexto educativo y una propuesta para incluir en la inserción laboral. Entonces, una vez que conocemos los trastornos, una vez que ustedes me expliquen el grupo que eligieron, ahora quiero que me sepan decir cómo hacemos para incluirlos en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Bueno, como criterios dice que el trabajo se debe realizar en grupo, como máximo 3 integrantes, se debe presentar el cuadro sinóptico en formato Word, defendiendo cada grupo el contenido del mismo. La presentación se realiza por medio de la aplicación Google Meet y la fecha de entrega es el viernes 25 de septiembre,
de 15 a 16 horas. Y debajo le dejo la página con la guía de los tipos de trastorno. ¿Qué es esta? Le va a salir así. Tipo de trastorno de personalidad, grupo A, grupo B, grupo C. Usted ingresa en alguno de estos y le dice qué es cada uno.